Introducción del libro de González. ¿Qué pasa si en un país inestable aparece un líder inestable? ¿Qué tema, che? ¿Qué tema? ¿Quién es Milei? Milei, bueno, es el personaje que aparece en el libro. A mí de las cosas que más me llamó la atención, yo fui a buscar la historia de un político que es un fenómeno hoy en día y me encontré la historia de un hombre profundamente solo que tuvo una vida bastante compleja, desde lo que era el maltrato físico y psicológico en su casa, aparte de su padre y de su madre. ¿Y eso lo redime para que le grite a quien quiere votarlo o convencerme de que él es la solución? Yo ahí lo que intento es entenderlo a él, después cada uno obviamente saca sus conclusiones. Claro. Pero digo, viendo toda la película, uno puede entender por qué termina así gritando y tan enojado, porque no era solo la casa, digo, puertas para afuera, es el correlato de la violencia adentro, era que creció sin amigos, sin pareja, algo que mantuvo a lo largo de su vida. Usted sabe que hoy hay una novedad de alguien que vivió una situación extrema y, ¿se acuerdan de Bloomberg? Que nunca resultó ser el ingeniero, pero alguien que tuvo la vida lo cruzó con la muerte, secuestro y la muerte del hijo. Pero entre otras cosas, mira lo que pasó hoy. Si uno quería ser candidato, integrar una lista, tenía que pagar. Sí, hay gente que pagó, me dicen, y hay gente que las usaron, como este señor que llamó, un tal Martín Urianaguena, que es el presidente del Parque Industrial de Tigre. Claro. ¿Cuánto pedían y quién pedía, Juan Carlos? Y aparentemente el que pedía era Kikuchi y el otro pareja y la hermana. ¿Y cuánto pedían, Juan Carlos? Hay gente que pagaron, no sé, para un concejal $50.000, otros pagaron no sé qué. Entonces esta gente, lo más grave de estos que han hecho lo que todos creíamos ¿entiendes? Que un negocio con la política. Sí. Bueno, Poli. Bueno, mencionabas recién la soledad de Milei y viendo esto que vimos recién y también con lo que se habló en las últimas semanas de que hubo partidos con personería jurídica que integraron su alianza únicamente para después poder presionar un lugar. ¿Cuánta gente de confianza tiene, cuánta gente suya tiene Milei y cuánto está rodeado por gente que está usándolo, digamos? No, y el círculo es bastante cerrado. Ahí el libro también lo recorre, que es que yo creo no fue el caso de Milei, pero si uno quiere hacer política, alguien que nunca hizo política y tiene que armar un partido nacional en 2 años, es una estructura bastante compleja. El libro sigue el paso a paso. Yo diría que hay un momento clave en la biografía política de Milei, es cuando las PASO saca el 13% en el 21 y cambia completamente el partido, porque nadie en ese esquema imagina que le iba a ir tan bien, y es muy interesante seguir el paso a paso de cómo se van sacando a los liberales más puros, si se quiere, o a los libertarios, y a cambio van poniendo ya ni siquiera la casta, que es lo que Milei dice combatir, sino la resaca, te diría, de la casta, la tercera línea de la casta, como sería, si se quiere, Carlos Kikuchi, un operador que es bastante impresionante, pues llega en el arranque del 2022, cuando el partido está en franco apogeo y no había participado el año anterior, y logra monopolizar el armado, a pesar de no tener ni la trayectoria, ni los contactos, ni la espalda, ni nada por el estilo. Lo que termina, el correlato lógico de eso es este mal armado a nivel nacional. Bloomberg iba a ser candidato a concejal en San Isidro y lo bajaron. ¿No? Sí. Pero yo lo que estaba viendo, vos le pusiste el loco al libro, y lo que estábamos viendo ahí que denunciaba Bloomberg es más de vivo que de loco. Bueno, ahí es un misterio. Yo me animaría a decir que Milei en esta cosa tan chiquita, no chiquita digo en el sentido del, piensen que él está en esta cosa mesiánica de que Dios lo eligió vía el contacto con ¿Está en eso? ¿Realmente cree eso? Sí. Él dice haber visto la resurrección de Cristo 3 veces. Tiene una medium que entrenó a la hermana, que lo comunica con el perro muerto Conan, con uno de los 6 clones que Conan muere en el 17. Antes lo manda a clonar, llegan 6 clones de Estados Unidos, uno muere al año, los clones de animales tienen menor esperanza de vida, él lo llama el Angelito, y entre el Angelito y el Conan que murió... ¿Es un hombre de fortuna él? No lo era, de hecho es bastante llamativo porque él, antes de acceder a la banca de diputados, no era un hombre que le sobrara la plata. Él vivía en un departamento de 3 ambientes en el Abasto, que le había comprado el padre. El auto en el que andaba se lo había comprado el padre, que, volviendo al anterior, cada vez que el padre le compraba algo decía: ves que sos un inútil, no puedes comprarte una casa, ves que sos un inútil, no puedes comprarte un auto. Una violencia psicológica que duró muchos años.
Y es muy llamativo que él, cuando llega a ser diputado, renuncia al único empleo formal que tenía, el de Aeropuerto 2000, y dona su sueldo. A pesar de eso, su crecimiento en el nivel de vida es bastante impresionante. De hecho, se mudó a un country bastante coqueto en Benavides. Una de las cosas que más me sorprende de este fenómeno que estamos hablando, es un fenómeno político, pero también electoral, es la base social, o sea, los chicos, sobre todo varones, que lo siguen, lo vi en la Feria del Libro, de sectores populares de los barrios del conurbano, que no es el prototipo que desde el prejuicio se podría pensar que es su base social. ¿Por qué crees que se da esta situación? Yo creo que ese es uno de los fenómenos más interesantes de esta llamada nueva derecha, que por un lado, viéndolo de arriba, bueno, la Libertad Avanza tiene una política clara de ir a buscar a esos chicos. No es ya, si se quiere, como el partido de la UCD al Sogaray, que era más elitista. Acá, Milei, de hecho, la campaña 21, no solo le fue mejor en la Comuna 8 y A4, sino que constantemente iba a los barrios populares a hacer actividades, y tiene un discurso para ellos. Por ejemplo, Mario Russo, que fue el estratega en el 21 de la campaña, decía: nuestro votante es el votante del Rappi, que es alguien Claro. que al Estado, digamos, le pasa por el costado, o sea, no está tercerizado, uberizado. Y Milei tiene un discurso para ello. Dice: a vos el Estado solo te genera problemas, votame a mí, que yo no se voy a quemar el Banco Central. Eso por un lado. Y por el lado de abajo, de los chicos, si se quiere, en el libro, de hecho, aparece Iñaki Gutiérrez hablando, que es uno de los jóvenes que está cercano a él, una de las figuras jóvenes emergentes de la nueva derecha. Y tiene una frase que a mí me parece que explica mucho, que yo le pregunto por qué pasó Milei, y él me dice: pasó que todos mis amigos en algún momento pensaron irse del país. Hay que tener en cuenta que en esta elección, en el 23, van a votar por primera vez los chicos nacieron en el 2007, Claro. que solo conocen una inflación de 2 dígitos para arriba, y cada año con más inflación que Yo el tengo- anterior. Le iba a hacer una Sí, claro. pregunta, porque en el libro vos ponés que un empresario lo descubrió y decidió impulsarlo a la política. Sí. ¿Quién es? Ahí Es está. Eduardo Erruiquian, que él era empleado en el Aeropuerto 2000, y hay un paso a paso bastante interesante cómo Milei surge como figura mediática a la par que Erruiquian, es historia pasada, pero Erruiquian tenía un conflicto bastante importante con el entonces gobierno de Macri, le querían arrebatar la concesión de aeropuertos en Ezeiza y en Aeroparque. Además, Erruiquian tiene una muy mala relación con Mauricio Macri desde el año cero. ¿Lo sigue apoyando ahora, en este Bueno, momento? si vos sos un empresario y querés poner plata en la campaña de Milei, tenés que pasar, o podés pasar por Nicolás Pose, que es el gerente regional de Aeropuerto 2000 para toda la región sur de Latinoamérica, que es el hombre, el fundraiser, por decirlo de una manera, que es el que le acerca a empresarios que quieren colaborar en la ¿Cuánto campaña. tienen que ver las iglesias? Sé que hay ramas evangélicas y hebreas que lo apoyan. Yo diría que no demasiado. En un momento, en el 21, él tiene como un acercamiento bastante importante con algunos sectores del judaísmo. De hecho, ahí, llamativamente, es donde él empieza a decir que se está convirtiendo al judaísmo, quiere estudiar la Torá después de que se retire, pero eso también tuvo un cortocircuito muy importante cuando en el arranque del 22 se le empieza a hablar de vender niños, vender órganos y esas cosas que obviamente a la religión no le terminan de cerrar, y desde entonces me parece de relación distante. Sí hay un personaje interesante ahí, que es el rabino de él, Axel Waynash, que es un hombre de constante diálogo con él. Todos los días habla por WhatsApp y le manda algún pasaje de la Torá para que lea. Cada 2 semanas tienen reuniones bastante profundas a nivel espiritual, y hay quienes en la Libertad Avanza dicen que no es solo un consejero espiritual, si se quiere, sino que cada tanto le mete alguna condimento político. Y se supo hace poco la difusión sobre el plagio, copy-paste o robo directamente de las ideas de los economistas originales, y a su vez, de alguna manera, su tergiversación. ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo lo investigaste? Eso es bastante impresionante porque pone en jaque el primer bandera con la que surge Milei es El Economista. ¿Se acuerdan que hablaba de economía en prime time y citaba a grandes autores? Pero además pone en jaque su principal capital político. Él dice: yo voy a ir contra la casta que te roba, a vos que te roban tus impuestos, y el plagio, digo, no hay que pasar por la Facultad de Derecho de acá cerca para saber que es un robo liso y llano. Bueno, él en Pandenomics, su antepenúltimo libro, en la revista Noticias, una investigación que hizo Tomás Rodríguez, que es un gran periodista, de hecho me ayudó con el libro, descubrió que había plagios de al menos 6 autores, uno de ellos Salvador Urribarri, un mexicano que está haciendo juicio a Milei por plagio, y lo llamativo, y Urribarri lo decía en la nota, es que Milei no se molestó en cambiar 2 palabras. Hay copy-paste de 10 páginas enteras de Urribarri, entre otros 6 autores más. De hecho, una que a mí me parece divertido, que le hace plagio, es a
Gita Gopinath, no sé si lo estoy pronunciando bien, que es la, Sí, la india de la segunda del mujer FMI. india del FMI. Que bueno, imagínate si ya ser presidente, imagínense ese mano a mano donde le diga, che, Tremendo. Javier, me robaste acá. Me robaste. Pero es muy impresionante y además, para cerrarte la idea, habla también mucho de Milei, que desde entonces cortó cualquier tipo de vínculo con la revista Noticias, con Perfil, con Jorge Fontevecchia, el fondo de Perfil, con el que tenía mucho diálogo y lo entrevistaba varias veces, dijo que no habla nunca más, para el libro tampoco quiso hablar, lo que también habla de cómo los liberales se llevan con el periodismo más independiente. En las provincias no le está yendo bien, lo estamos viendo. ¿Vos creés que, como veíamos recién en el informe, su cara en la boleta va a impactar un poco mejor que lo que viene haciendo por ahora su performance? Yo creo que él no estuvo nunca tan arriba como se decía y no está tan abajo como se cree ahora. Hay que, para mí, hacer un paso atrás ahí y entender que Milei a todo el arco político, salvo a Patricia Bullrich, le sirve muchísimo. Al actual gobierno, también a Horacio Rodríguez Larreta, y te diría incluso de la izquierda, que lo elige como un contrincante hasta ideológico. Entonces, y te digo esto dicho por gente de la Libertad Avanza, me decían en la campaña del 21, en los grandes medios argentinos nunca nos invitaban, nunca aparecíamos en la home y de repente hace un año y medio que todos los días entras a home de algunos grandes diarios argentinos y te dice Javier Milei arrasó en tal encuesta, etcétera, etcétera. Dicho eso, yo creo que el gran tema de fondo, y acá pensando un poco más adelante, y en el libro está planteada la tesis, yo creo que Milei ya ganó, que las elecciones es en un punto hasta secundario. Yo hago ahí el paso atrás, lo vi que el otro día Daniel Tonietti de La Torre comentaban también esto, que lo comparaban con el caso de Alzogaray en los 90, que Alzogaray saca un 7%, si no me equivoco, y a pesar de eso termina, entre comillas, condicionando la política económica del entonces gobierno, incluso metiendo gente en el gobierno. Bueno, Entonces, pero en ese caso el Sogaray tenía una estructura y respondía a un sector económico. CD, Acá, ¿a claro. quién responde? O sea, porque Bernequian, ¿qué interés tiene en visibilizar a Milei y a sus propuestas supuestamente liberalizadoras de todo mercado? yo creo que cuando aparece Milei como figura mediática con este empuje de Urnequian, de hecho por algo aparece en ese canal, lo hace respondiendo dentro del gran tablero de ajedrez, que es un mega empresario que tiene interés en todos los países. Me parece que era un peón más de su pelea con entonces gobierno macrista. En el libro está bastante recorrido como todas las entrevistas en ese momento él decía ABC y D la culpa de Marcos Peña. Que cualquier cosa podían hablar, y de hecho con cosas muy fuertes. El título de ese capítulo es Hay que cortarle la cabeza a Marcos Peña. Dicho eso, ahora ya creo que no es así. En todo caso, ¿Se autonomizó? Sí, además todos los grandes empresarios siempre tienen un tablero de aliados políticos bastante grande, no Yo solo digo, uno. el título es El Loco. Desde lo psiquiátrico, ¿consultaste cómo está el tipo? Mira, en algún momento me dijeron que había un examen médico formal hecho. No, yo no lo conseguí. No es tampoco. Yo intenté ahí contar los hechos de lo que sé. Después me excede a mí en mi laburo periodístico. El loco es interesante porque es una palabra que hace como una diagonal en la vida de Milei y no sé si persigue o lo complejiza, pero a donde va lo sigue la palabra. El loco es como lo apodaron sus compañeros de primaria y secundaria en el Cardenal Copelo, donde le decían el loco, no decían ni Javier, ni tenía pelo largo, no decían peluca, nada, le decían el loco. Y es interesante, yo hablando con los compañeros me decían que lo mismo que salva a Milei del bullying más despiadado en esos años, era lo mismo que lo hace conocido después en la televisión, que era esa furia y esos gritos. Sí, sí. Compañeros me decían, sí, lo jodíamos, pero hasta ahí porque en la que hacías una más era bravo el loco y se plantaba. Se desembarcaba. Exacto. Gracias, Juan Luis. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Por favor, gracias a vos.